Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Muy buenas tardes, pueblo santo de Dios. Buenas tardes, familias de Unidos por Cristo y María. Muy buenas tardes, Padre. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo se encuentra en este día de Memorial Day? Sorprendido de ver a mi querido Mateito, ya hecho todo un hombre, y demonio verde, y además con un brazo roto. Me imagino que el otro quedó peor que tú, ¿verdad? Eso hubiera estado bien, pero fue accidentalmente, Padre. A ver, Mateo, cuéntame. No, yo pensé que te habías confrontado ante una pandilla de varios que te querían atacar y tú te defendiste y a todos los dejaste en el suelo, No. ¿no? Oh. Casi en mi escuela, gracias a Dios, casi ni hay de esos niños. Bendito sea Dios. ¿Qué te pasó? Cuéntanos. Bueno, el lunes, exactamente una semana antes de hoy, yo estuve jugando fútbol en la escuela, en el receso, cuando otra pelota con la que nosotros no estábamos jugando apareció, y uno de los que estaba jugando con nosotros la pateó para que se saliera de donde nosotros estábamos jugando y me pegó en el brazo. Ahora ese cuate va a calificar para las grandes ligas porque patea muy fuerte, ¿eh? Ah, Sí. Muy bien. Ok, pero la ventaja es que tienes otro brazo, no te preocupes. ujú. Bueno, ok. Así que hoy estamos celebrando el Día del Memorial. Y sabes, a ver, Mateito, tú que todo lo sabes y lo que no sabes lo investigas. ¿A qué se debe el Día Memorial? ¿Cómo surgió y a qué se debe? A recordar todos los hombres caídos del ejército y también los que están vivos, recordarlos. Es un día para recordarlos. Bueno, ¿y sabes cuándo surgió eso? No, tal vez no, porque esa pregunta estuvo muy dudosa. Padre, Mira, no. después de esa guerra fratricida que hubo en los Estados Unidos entre los del norte y los del sur, que se llamó la Guerra de Secesión o la Guerra Civil, ¿tú sabes por qué peleaban? Porque los del sur los del norte querían hacer todo un país, pero los del sur querían hacer su propio país. Sí, pero había una división precisamente por razones de racismo y de esclavitud. Es decir, en los estados del sur querían tener el derecho de seguir teniendo esclavos, pero Abraham Lincoln abolió la esclavitud y decía, no, en este país, de acuerdo a los principios de los padres de la nación que escribieron nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, una nación bajo Dios, garantiza que toda persona que vive en este país tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad, etcétera. Entonces, Abraham Lincoln dijo, no es lícito que nadie sea esclavo por el color de su piel o por lo que sea, y ganó. Pero los del sur dijeron, no, chatos, y entonces, ¿quién va a hacer la labor? ¿Quién va a trabajar en el campo? ¿Quién va a trabajar para nosotros? Todavía no hay inmigrantes que vengan de México y de Sudamérica, porque México en aquel entonces estaba mucho mejor que los Estados Unidos económicamente. Y había mucha prosperidad en México. Entonces, hubo esa separación y hubo una guerra fratricida porque eran estadounidenses, unos vestían de azul, otros de gris, y esa guerra fue muy lamentable y hubo pérdida de cientos de miles de vidas. Fue de 1861 a 1865. Y entonces, al terminar la guerra, cuando se buscó la unidad, se buscó recordar a aquellos que habían muerto en batalla, siendo hermanos. Y entonces por eso se hizo el Día de la Recordación. Hoy en día se recuerda a todos los que han muerto en una guerra
para defender a los Estados Unidos. Eso de defender a los Estados Unidos es entre comillas, porque ha habido muchas veces que Estados Unidos ha hecho guerras invasoras o guerras que no tienen nada que ver con la defensa de Estados Unidos, como fue el caso de Vietnam, como muchas otras guerras. Y de todas maneras, la guerra son hechas por hombres egoístas que en lugar de dialogar buscan hacer valer la razón por la fuerza, y las víctimas son inocentes que van muchas veces engañados con la idea de defender a su país, y se confrontan con otros que en un momento determinado podrían ser grandes amigos, porque tu enemigo a lo mejor en su comunidad es un hombre casado, muy amado por su esposa, por sus hijos, muy respetado en su comunidad, y a lo mejor en otras circunstancias podrían caerse bien y tomarse un cafecito, platicar de sus cositas y nada, pero ahí en un confrontamiento no hay tiempo para dialogar. O lo matas tú o te mata a ti y mata a tus compañeros y atenta contra tu nación. La guerra siempre son estúpidas. Incluso tanto así que en Rusia están protestando en contra de la guerra los mismos rusos, y quienes se manifestaron en contra de la guerra han sido sentenciados a de 5 a 10 años de prisión por el hecho de manifestarse que no estaban de acuerdo con la invasión a Ucrania. Tanto así que se han perdido tantas vidas de rusos en Ucrania, que Putin pensaba que iba a ser un picnic, un fin de semana así tranquilo, y que lo iba a resolver en cosa de unos días. Pues no, le ha costado miles de vidas. Tanto así que obligó a un reclutamiento, y muchos se escaparon de Rusia antes de ser reclutados, huyeron de Rusia, pues ahora ha limitado las fronteras para que los que están en edad de servicio militar no puedan salir del país, y que se alisten a las tropas. No ha habido respuesta de parte de los rusos para apoyar a Putin en esa invasión, que tuvo que contratar al grupo Wagner, que es puros mercenarios. O sea, un mercenario es el que acepta ir a pelear a cambio de un excelente sueldo, pero no había suficientes. Entonces lo que hizo fue sacar de la cárcel a asesinos, condenados a muerte, a criminales, que se les garantizaba la libertad si iban a pelear. Y ellos sin escrúpulos ni nada, han causado torturas y muertes de inocentes y demás, pero aún así no tienen pertrechos de guerra, no tienen alimentos, no tienen armas, y están perdiendo la guerra los rusos en Ucrania. Así que esto es en detrimento de Putin, pero fíjate cómo es la actitud, una actitud egoísta, y eso es la tiranía que se ve, por ejemplo, en países de América Latina, los amigos de un presidente, que no lo voy a mencionar, que también quiere ser, por el estilo, quiere evitar que haya una Corte Suprema porque no le conviene, que elimina el Instituto de Transparencia porque no quiere que se vea las tranzas que hace, pero sus amiguitos, que son Daniel Ortega de Nicaragua, ha creado una tiranía en la cual ahora ha metido a la cárcel a sacerdotes, a un obispo, a otro obispo lo expulsó. La abogada que estaba defendiendo a este obispo le quitó el título de abogada, ha corrido a las Madres de Teresa de Calcuta, las misioneras del Espíritu Santo. O sea, realmente es una tiranía. Bueno, y también lo mismo con Maduro, con Díaz de Cuba, con otros tantos que son por el estilo. Y hablando de tiranos, hago un paréntesis. Es un chiste pelado, pero ahí les va. ¿Ustedes saben en qué se parece un brasier a un tirano? Padre, ¿no repite eso? ¿En qué se parece un brasier, que es una ropa íntima femenina, a un tirano?
Ni idea, padre. Oprime a los propios, engaña a los extraños y hace de los caídos un monumento. Sí. Espera, hace unos Sí, pasó. minutos cuando dijiste que había guerras que Estados Unidos invadió que no tenía nada que ver de defender el país. Deja adivino. La que hicieron contra Irak fue una de ellas. Sí, eso fue para defender las petroleras de Dick Cheney, que era el vicepresidente de George Bush, y tenía cuando se invadió Kuwait, pero habría que entender las razones históricas. Kuwait pertenecía a Irak y durante mucho tiempo Inglaterra estaba peleando porque le entregaran en Kuwait. Entonces un emir de Irak dio en arrendamiento por 50 años el territorio de Kuwait. Cumplidos los 50 años, no se los regresaron a Irak. Entonces era la salida de Irak hacia el mar. Entonces lo que hizo Saddam Hussein, que era muy amado por el pueblo de Irak, y que Irak era uno de los países árabes más modernos, más condescendientes, donde había una tolerancia, donde había universidades, donde incluso Saddam Hussein construyó una iglesia católica aquí en la diócesis de Stockton, y había una gran convivencia entre las diferentes religiones y todo. O sea, había una pseudodemocracia en Irak. Pero entonces lo que hizo Irak fue tomar Kuwait, que le pertenecía ciertamente después de 50 años de arrendamiento, y lo tomó, y entonces hubo solamente 30 muertos en esa toma de Kuwait. Los kuwaitíes aplaudían al ejército de Irak, les daba gusto pertenecer nuevamente a Irak. Sin embargo, en Kuwait había una serie de pozos petroleros que pertenecían a Dick Cheney, que era el vicepresidente de George Bush. Entonces, con ese pretexto, se hizo la operación que se llamó Tormenta del Desierto, y que decían, el pretexto es que tenía armas nucleares y que corrían un peligro para apuntar hacia Estados Unidos. Se mandaron investigadores de la ONU, no se encontraron ninguna base nuclear, hubo cooperación de Saddam Hussein. El Papa Juan Pablo II le llamó varias veces en ese día a George Bush, diciéndole que lo considerara, que buscara mediar mediante la paz, mediante el diálogo, mediante la diplomacia. Y George Bush dijo que era algo inspirado por Dios, y entonces hizo ese ataque contra Irak. Es uno de los ejemplos. Y realmente no tenía nada que ver con Estados Unidos, pero los intereses de los pozos petroleros de Dick Cheney. Bueno, así que podemos ver el otro lado de las noticias y el otro lado de la historia. Muy bien, Mateo. Fíjate que, ¿sabes por qué traigo esta gorra de marino? Justo eso le íbamos a preguntar, padre. Porque no soy marinero, soy capellán. Allá arriba y arriba. Sí, como capellán de crucero he viajado por todo el mundo. Dios mediante, en octubre estaré yendo de Seattle a Washington hacia Chanú, Alaska, y después viajando por el casquete polar hacia Japón. Y serán 8 días de puro mar hasta llegar a Japón, a Yokohama. Ahí en Yokohama voy a ir a Tokio, obviamente, y pienso visitar Nagasaki, que es el lugar donde murió nuestro primer santo mexicano. ¿Cuál fue el primer santo mexicano? No sé. San Felipe de Jesús, un santo nacido en la Ciudad de México, y que
era tan latoso y era un playboy que su papá ni siquiera lo aguantaba y le dice, ya, lárgate, vete a Filipinas, te doy dinero para que pongas un negocio de platería allá y ya, no quiero verte por acá. Y allá en Filipinas, pues en Manila, se dio vuelos a las hilachas con borracheras y todo, y un día quedó tan borracho que se quedó tirado en las gradas de una iglesia, y en la mañana cuando empezaron a sonar las campanas, dijo, ay Señor, si en la borrachera te ofendí, en la cruda me sales debiendo. Y entonces habló con un padre franciscano y se convirtió, dejó todo y entró al noviciado franciscano. Con el tiempo fue ordenado diácono, pero como Manila pertenecía a la diócesis de México, entonces era muy difícil que el arzobispo de México viajara a Manila. Entonces mandaron a Felipe de Jesús a que fuera a México para ser ordenado en la Ciudad de México. Pero hubo una tormenta, un huracán, y naufragó en las costas de, eh, de Japón, en Nagasaki. Y entonces se encontró con otros misioneros, unos jesuitas, otros dominicos, otros incluso filipinos y japoneses. Pablo Miki era un sacerdote japonés, y entonces le llevaron el chisme al emperador y que estaban atentando contra el imperio, y entonces los mandaron a crucificar a todos. Y Felipe de Jesús murió crucificado junto con otros compañeros mártires, e incluso había niños de 10 años que crucificaron también, y murió el 5 de febrero de 1760 y tantos, más o menos. Entonces este es San Felipe de Jesús. Así que pienso, estando en Japón, ir a Nagasaki a visitar el lugar del martirio. También Nagasaki es famoso porque fue donde cayó la segunda bomba atómica, en Hiroshima y en Nagasaki. Un genocidio tremendo hecho por Estados Unidos, donde muchos inocentes murieron, cientos de miles de inocentes murieron, y los que sobrevivieron pagaron las consecuencias de la contaminación nuclear, y murieron de una forma horrible. Entonces es uno de los crímenes de guerra horribles que ha hecho esta nación. Bueno, la razón por la que traigo esto, te digo, soy capellán y me ha tocado celebrar la celebración ecuménica en memoria de los caídos en el mar. Y hay unas historias hermosas donde unos misioneros, unos capellanes de barco, un católico y dos protestantes, dieron la vida por salvar a otros soldados y estuvieron ahí consolando a los soldados, a los marinos, ante un ataque, y ellos prefirieron morir antes para salvar la vida de otros. Entonces esto también me ha tocado celebrar las tragedias en el mar. Entonces por eso me lo puse como referencia de este día, de aquellos inocentes que realmente van forzados y van obligados para ir a una guerra. Hay una película hay muchas películas, pero una de ellas que hace referencia a esto es una película controversial de los años 60 que se llamó Hair, greñas, pelo, hair. Es porque los hombres usaban pelo largo. Yo usaba pelo largo cuando tenía pelo. Ahora mira nada más cómo estoy, pero alguna vez tuve pelo largo. Entonces esa película es icónica porque habla acerca de los crímenes, de la situación de guerra que hubo en Vietnam. Es la época en que muchachos de la Universidad de Berkeley quemaron sus pasaportes y sus cartillas y renunciaron a ir a la guerra. Una situación en la cual muchos prefirieron la cárcel antes que ir a la guerra. Entre ellos Cassius Clay, que dijo que se convirtió al Islam y dijo, mi religión me prohíbe ir a la guerra, pero vas a ir a la cárcel. Me voy a la cárcel, pero no voy a la guerra. Mohamed Ali o Cassius Clay es uno de los más grandes campeones de box. Murió hace unos cuantos años, pero era un artista en el box. Bueno, es el ejemplo de muchos que han preferido ir a la cárcel antes que ir a matar gente inocente. Entre ellos, el hijo de Carlos Mejía Godoy, un nicaragüense que tiene unos cantos preciosos. ¿Te acuerdas de Clodomiro el Ñaco? O de Son tus perjúmenes, mujer,
los que me sublivellan. Bueno, tu mamá te va a poner esa canción para que la oigas. Ese es Carlos Mejía Godoy, que también hizo una misa hermosa. Cristo ya nació en Paracagüina, hijo de José y una tal María. Ella va a lavar muy fervientemente la ropa que usa la mujer hermosa del terrateniente. Bueno, esas canciones que compuso Carlos Mejía Godoy, su hijo, aquí en Estados Unidos, fue forzado a ir a la guerra, pero él prefirió la cárcel antes que matar gente inocente. Son ejemplos de gente. Es decir, cuando hay una causa justa, vale la pena defender la integridad del país, vale la pena dar la vida para salvar el bien de otros. La política que tiene un presidente de algún lado que dice que no, abrazos, no balazos. Sí, abrazos a los criminales, pero los balazos para la gente inocente. Este fin de semana en ese país hubo 240 muertos. Y en lo que va de ese periodo presidencial, ya rebasó todos los periodos presidenciales anteriores en el número de muertos. Son 156,000 muertos, más aparte un número mayor de 30,000 de desaparecidos que no se les puede considerar muertos hasta que no aparezca su cadáver o aparezcan vivos. O sea que realmente es una situación de violencia en ese país a causa de ese gobernante que es un inepto. Bueno, pero en fin, ya me dio coraje, así que vamos a entrar en el tema. Hoy voy a celebrar la misa por aquellos que han ofrecido la vida por el bienestar de los Estados Unidos, sea causa justa o no, pero ellos dieron heroicamente la vida para que Mateito pueda estar en este programa, para que podamos tener la libertad de expresión, para que podamos tener la libertad de religión y para que podamos tener el derecho también a protestar contra lo que no está correcto. Así que vamos a celebrar la misa hoy en la tarde por todos aquellos que han muerto defendiendo el país. Muy bien, fíjate que el día de hoy estamos celebrando a un santo bien importante. ¿Quién es Mateito? San Pablo VI. Ándale, muy bien. Cuéntanos de San Pablo VI. San Pablo VI, él nació en mayo 29 de 1920. Bueno, perdón. No. Ese día fue cuando lo ordenaron sacerdote. Sí, él nació en 1897. Sí. En un pueblo italiano. Ajá. Bueno, y entonces... Fue segundogénito ahí. ¿Mm? Y fue segundogénito. Sí. Ajá. Oye, ¿y no has visto las fotografías de él de cuando era joven? Era muy guapo el cuate Como Y yo. aún de viejito se parecía mucho a mi hermano Sergio, pero sí era un sacerdote muy guapo. Se ordenó en 1927. ¿Y luego qué pasó? Él le sorprendió la ordenación de obispo el 1 de noviembre de 1954. Él fue cardenal en el 15 de diciembre de 1958. ¿Cardenal? Y él recibió la cardenalicia púrpura fue el primero en recibirla de Juan 23. Ajá. El Juan 23, que era un obispo gordito, viejito, pero muy buena onda, que le llamaron el Papa Bueno. Ajá. En el 1963 fue elegido papa y yo sé esto de memoria. Yo sé Estás cambiando las fechas, no fue en 1953. 63. Ándale, en 1963. Fíjate que Juan 23 empezó, mira, había muerto Pío XII, que había durado mucho tiempo y que él le tocó lidiar con la Segunda Guerra Mundial. Le tocó lidiar con Hitler, que Hitler era católico, fíjate. ¿Sí? Y entonces él quería tratar con él de una forma diplomática para evitar la guerra. Por eso decían que tenía tratos con Hitler. Sí, los tenía para evitar la guerra y para defender a los judíos. Y los judíos mismos dan testimonio de cómo la Iglesia Católica
protegió y defendió a los judíos. Entonces, después de toda una vida diplomática de Pío XII murió más o menos por el año de 1960, 59-60 más o menos. Y entonces fue elegido. La iglesia, cuando el cónclave decían, bueno, ya tuvimos mucho de un papa tan trabajador y tan energético y tan diplomático y demás, que ahorita necesitamos un descansito para reorganizarnos. Vamos a escoger a un papa que le digan la canica. Sí, porque ya está cerca del hoyo. Y entonces escogieron un papa viejito, gordito, que no tuviera ganas de trabajar. Y entonces escogieron a San Juan XXIII. Y cuando lo pasaron a que se pusiera la sotana, había 3 sotanas blancas, chica, mediana y grande, ninguna le quedaba. Entonces decía, Señor, si sabías que me iban a hacer papa, me hubieras dado un mejor cuerpo. Bueno, fue un papa bueno, muy excelente. Él dijo, hace falta abrir las ventanas de la iglesia para que entren nuevos aires. Pero a más de uno le dio pulmonía. Ese abrir las ventanas de la iglesia es convocar al Concilio Vaticano II, en el cual la iglesia por primera vez caminó lo que no había caminado en 2000 años. Y entonces hubo una serie de cambios y todo. Y entonces él fue nombrado, murió el Papa Juan XXIII después de haber nombrado cardenal al Papa, a Pablo VI. Y entonces, al poco tiempo murió el Papa y tuvo que continuar en 1963 el Papa Pablo VI. Y él era muy conservador, como que no le gustaban mucho los cambios que se estaban dando en la iglesia. Y sin embargo, asimiló el llamado del Espíritu Santo y los resultados del Concilio Vaticano II, y él apoyó, y él dijo, este es el caminar de la iglesia, yo lo apoyo, y entonces hubo muchos cambios en ese Concilio Vaticano II, entre ellos en la liturgia. La misa ya no sería en latín, sino en latón, lámina canalada, no, ya no era en latín, porque nadie lo entendía. Dijo, vamos a regresar al idioma de cada país, como en Pentecostés, que cada quien entendía en el idioma de origen. Ya el altar no va a estar pegado en la pared, ya no se trata de que defendamos con el cuerpo de Cristo, porque en la Edad Media eran tan bárbaros que no comulgaban, pero querían ver el cuerpo de Cristo y tiraban el altar, por eso se pegó a la pared. Vamos a ponerlo otra vez frente al pueblo y vamos a hacer la misa de tal manera que la gente pueda participar de este diálogo con Cristo, representado por el sacerdote. Y entonces se hicieron los cambios que conocemos hoy en día. Pero hubo algunos que reaccionaron, entre ellos Monseñor Lefebvre, Marcel Lefebvre, de Francia, que dijo, yo no acepto los cambios. Y el Papa Pablo VI le dijo, acéptalo, chato. No, no quiero. Bueno, con tal de que te portes bien y que no hagas tarugadas, está bien. Pero se le ocurrió hacer nuevos obispos a Marcel Lefebvre sin consultarlo y sin autorización del Papa, y ahí fue cuando se dividió y se separó de la iglesia. Entonces es una rama conservadora lefebrista que siguen todavía como antes del Concilio Vaticano II, pero eso es un cisma, una separación con la iglesia. El Papa Pablo VI tuvo que lidiar con el Concilio Vaticano II, tuvo que lidiar con muchas situaciones. Él empezó a viajar, fue a Tierra Santa, fue a Turquía, fue a las Naciones Unidas. Él fue a inaugurar en Colombia la Conferencia Episcopal Latinoamericana que se llevó a cabo en Medellín, Colombia, y surgieron los documentos de la Iglesia Latinoamericana, que se conocieron como los documentos de Medellín, que hablaba acerca de los derechos humanos en América Latina. Y él fue a las Naciones Unidas, dio un mensaje realmente fuerte a todas las naciones, hablando sobre la paz. En aquel entonces era la guerra de Israel con Palestina, y también fue a Palestina y fue a Israel a convocar la paz. O sea, fue el primer papa que empezó a viajar y hizo un trabajo excelente.
Él fue el primero en rehusar la tiara papal que todavía usó Juan XXIII. Era un casco con 3 coronas, que representaba que el Papa era rey de Roma, rey de la Iglesia y rey del mundo, como la béisbol. Entonces él dijo, no, yo soy el obispo de Roma, y él fue el que usó la mitra. Tampoco acostumbró a andar en la silla gestatoria como todavía Juan XXIII. En lugar del jeep que ahora anda el Papa, antes lo llevaban cargando en andas, en una silla gestatoria. Él enfermó en 1968, se fue a la casa de vacaciones de los papas, que es Castel Gandolfo, queda cerca de Roma. Y ahí murió en agosto de 1978. Yo estaba en una reunión de exalumnos de Viva la Gente de mi grupo, con el que había viajado 3 años antes. Me acuerdo que estábamos descansando, estábamos en la alberca comiendo ahí hot dogs, bocadillos y demás, y cantando y demás, cuando alguien llega y dice, oye, acaba de morir el Papa. Le digo, no la friegues. Sí, bendito sea Dios. ¿Cómo bendito sea Dios? Sí, bendito sea Dios porque se fue al cielo, hizo un gran papado. Dice, pero no te duele ni te angustia. Le digo, no, porque la iglesia, porque Dios es asistida por el Espíritu Santo, y sé que vendrá un papa muy bueno. Y precisamente vino un papa muy bueno que se llamaba Albino Luciani, que era el patriarca de Venecia. Y él escribía unos cuentos muy bonitos, una editorial que se llamaba A los Ilustrísimos Señores. Y entre ellos le escribió a Pinocho una carta que tu mamá te tiene que leer, la carta a Pinocho del Papa del Papa Juan Pablo I. Se llamó Juan Pablo para continuar con la misión del Concilio Vaticano, la misión que empezó Juan XXIII y Pablo VI. Así que se llamó Juan Pablo I. Y fue un papa que nos conquistó a todos. Tenía una sonrisa, era muy dulce, rompía con los protocolos, acercaba a la gente, los abrazaba, a su acólito le preguntaba, a ver, ¿tú qué opinas acerca de la iglesia en esta situación? Y citaba a Dickens, citaba a Walt Disney, citaba en sus mensajes. O sea, fue el primero que realmente salió del protocolo, y había algunos que estaban así. En el seminario había la sede Sapiencia, que era el comunicado del episcopado, y el encargado decía, es que no sabemos confiar en este papa. En lugar de citar a los santos padres, cita a Dickens y a Walt Disney. ¿Qué se puede esperar de él? O sea, muchos estaban escandalizados. 30 días después de su nombramiento como papa, amaneció muerto, con una sonrisa en su cama. Entonces muchos empezaron a decir que lo habían asesinado y demás. No, ya estaba mal y quedó mal, fue un infarto lo que se dio. Entonces ante eso vino el cónclave para el nuevo papa. ¿Y quién crees que fue electo? Juan Pablo II. Perfectamente, Karol Wojtyła, el cardenal de allá de Polonia, y fue el primer papa no italiano después de 500 años de tener puros italianos. Así que fue Karol Wojtyła, que fue Juan Pablo II, porque el Señor nos dio la alegría, nos sonrió 30 días a través de Juan Pablo I. Y Juan Pablo II, que se esperaba que Juan Pablo I fuera un papa extraordinario, y lo fue, Juan Pablo II fue un superpapa. Así que fíjate todo lo bonito que hemos tenido en la iglesia gracias a la acción del Espíritu Santo en la iglesia, y hemos tenido muy buenos papas, bendito sea Dios. Bueno, pero ya hablé mucho y no los he dejado hablar a ustedes ni a nuestro público. A ver. Tenemos nuestra primera pregunta de hoy. A ver, cuéntame. ¿Cuál es la fruta más impaciente? La pera. Porque el que espera, desespera. ¿No? ¿Y esa respuesta es una respuesta correcta? No, es la manzana, porque no espera. Mira, tiene la boca atascada de razón.
Y ahora Oye, sí pero vamos. se me olvidó mencionar el evangelio de hoy, está bien padre, ni modo. Vamos a tener que... A ver, ¿cuántas preguntas tenemos, Mateito? Dos. Tenemos dos y una pregunta también que ya surgió aquí a través de Facebook. Tenemos tres. Bueno, déjame hablar del evangelio, porque está A ver. muy interesante, pero ya se me olvidó. No, fíjate que se acercó un joven rico ante Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ganar el cielo? Y Jesucristo le dijo, ¿por qué me dices bueno? Tú sabes que bueno es solamente Dios. Mira, ¿qué es lo que se necesita para ganar el cielo, Mateo? Ser como niño. Bueno, pero también tú matas, tú robas, tú cometes adulterio. Ok, bueno. Entonces Jesucristo le dijo, pues cumple los mandamientos, ¿cuáles? No mates, no robes, no mientas, no cometas adulterio, etc. Uy, Señor, todo eso lo cumplo desde que era niño. Y Jesús puso los ojos en él y lo amó. Dice, nada más te falta una sola cosa. Si quieres garantizar tu lugar en el reino de los cielos, ándale, vete, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y luego ven y sígueme. Y ahí es donde la puerca torció el rabo, porque se puso todo así, se puso todo triste y se fue, porque tenía mucho dinero. Y entonces Jesús comenta con los apóstoles, qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Y los apóstoles dijeron, ¿qué? ¿Por qué? Porque siempre se consideró que la bendición de Dios era llenarte de riquezas. Y Jesús repite, sí, qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Dijeron, I beg your pardon. ¿Qué cosa? Dice, sí. Es decir, a ver, ¿sí me entendiste? Que es más fácil que pase que por el ojo de una aguja. Yo. ¿Un cabello? Sí, un cabello es más fácil que pase por el ojo de una aguja. No, un camello. Ah, un camello. Ah, es que en aquel entonces las agujas eran grandototas y los camellos eran chiquititos, ¿sí? No, ¿No? lo opuesto, los camellos son bien grandes bueno, los camellos son así de grandes. Bueno, Ajá. más grandes de la cabina. Nah, bueno, Y más las grandes que agujas, esa computadora que no están viendo. y las agujas son más grandotas. No. Las agujas son más chiquitas que este lapicero. Ah, entonces se refiere no a un camello, es error de imprenta, debe de haber dicho cabello, ¿verdad? Oh, sí, tal vez, pero sería difícil conseguir un cabello. Mira, déjame explicarte. Allá en muchas ciudades amuralladas, la puerta grandota está abierta durante el día. Claro, hay vigilantes para ver que no haya sospechosos o algo, ¿no? Pero está abierta durante el día y la gente entra y sale por esa puerta de la ciudad. Pero ya en la noche, como no había luz eléctrica en aquel entonces y no había reflectores, nada, era preferible mantener la puerta cerrada y los vigilantes estaban arriba de la puerta vigilando. Pero si alguien venía con una emergencia porque traía un mensaje para el rey o porque alguien traía un mensaje de alguna cosa, pues no iban a abrir la puerta porque a lo mejor detrás de él venía un ejército. Entonces había unas puertas laterales pequeñas donde eran chaparritas y tenías que entrar así agachado, a través del muro, pero así agachado. ¿Por qué? Porque si eras enemigo del otro lado, estaba alguien esperándote con un machete para cortarte la cabeza, una espada. Entonces, esa puerta pequeña se llama ojo de aguja. Entonces, por ahí cabe la posibilidad de que un camello pueda pasar arrastrándose por el ojo de una aguja y es a lo que se refiere. Entonces, pero sí es difícil que un rico entre al reino de los cielos, y no quiere decir, los apóstoles dicen, entonces, ¿quién puede salvarse? Dice, para los hombres parece imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, el camino al cielo no significa que porque eres rico te vas a ir al infierno, sino más bien que te invita a, con el dinero que tienes bien ganado,
hacer obras que ayuden a otros. Por ejemplo, haz una empresa en donde le des trabajo a muchas familias, donde te estás beneficiando económicamente bien, pero los que trabajan para ti también tienen beneficios y prestaciones. Eso es la idea. Y no es como cierto presidente de algún país que dice, primero los pobres porque ellos son los que votan por nosotros. Entre más ignorantes y analfabetos sean, son los que nos apoyan. Entonces me conviene que sean pobres y que no aspiren a las riquezas para no ser fifís. Eso es una ofensa está dividiendo a su país entre los que son pobres y los que están a favor de él y los que no están a favor de él, a los que ataca, insulta y demás. Entonces eso es desunión. Entonces se trata más bien de vivir la pobreza aunque sea rico, haciendo obras buenas con el dinero que tú tienes. ¿Ok? Bueno, eso es el mensaje de hoy. No es pecado ser rico, sino el pecado es darle prioridad a las riquezas que a Dios. Seguimos con las preguntas. Ahora sí nos vamos con la pregunta. A ver, por aquí hay una abuelita. A ver, Mateo, ¿qué nos dijo esa abuelita? Hay una abuelita que pregunta qué libro le recomienda leer a sus nietos en la noche. Pero la verdad, leer esa pregunta me da sueño. Y yo, hoy es día libre, no voy a trabajar y no voy a contestar. A ver, el libro que me gusta, que es más que nada es para la abuelita, más que para los nietos, pero le va a encantar a la abuelita. Hay un libro muy bonito que se llama El Principito. ¿Tú lo has leído, Mateo? Tienes que leerlo. Tu mamá te va a obligar a leerlo y no te vas a levantar de la mesa hasta que acabes de leerlo. No, es un libro que es fabuloso, muy bonito porque nos habla de una filosofía muy profunda de lo que es la vida y lo que es la relación, la amistad. Es un libro muy bonito. No sé qué edad tengan tus niños, pero es un libro hermoso. No sé, ¿a ti qué libros te gustan, Mateo? Porque él es el experto. ¿Algún título que recomiendes? Como no sé la edad, mejor no me arriesgo. Bueno, mamá de Mateito, ¿tú qué libro recomiendas? Bueno, padre, sabe que Mateo tuvo muchos libros de historias. Yo creo que esa fue una de las principales formas que los niños empezaron a conocer de lo que es nuestra religión, las historias de la Biblia, pero en vocabulario de niños, donde de repente hay muy poquitas letras, pero más bien son como dibujos animados. Sí, eso es algo muy bonito. Y además está escrito para los niños, dice, así para que lo entiendan, ¿verdad? Para que lo entiendan. Y algo que Mateo disfrutó mucho tiempo fue mi primera Biblia, que es una Biblia así en imágenes para niños. Entonces, él la cargó por mucho tiempo y las historias son cortitas y verdaderamente, no sé exactamente, como dijo Mateo, no sé exactamente la edad de los niños de esta abuelita, pero si le están pidiendo historias para dormir, me imagino que andan por ahí en las edades de aquí, mi compañero de al lado. Entonces, es algo como muy bonito para ellos y algo que también se me hace muy bonito es que se vayan ellos con ese mensaje a dormir. Entonces, Y más sobre que... todo, es tan importante lo que está haciendo esta señora, porque es ayudar, primero, hacer sentir a los niños compañeros, acompañados, y que se pone atención para ellos, y es un tesoro grandísimo que los va a formar en la vida. Sobre todo el leerles cuentos o platicarles cuentos, sería algo importante porque desarrollan la imaginación y la creatividad del niño. Es crear en su mente una película. Es más importante que ver una película el desarrollar su imaginación. Así que muy bien por esa abuelita. Sí, y vamos a continuar con la siguiente pregunta que también ella no la hizo. Dice que ella tiene otra nieta que ya es más grande y esta nieta no tiene el sacramento de la confirmación. Entonces esta nieta ya tiene un baby
y ahora pregunta que si ella puede llevarlo a bautizar aun cuando ella no ha cumplido con los sacramentos. Sí, de los papás no se pide nada, pueden ser narcotraficantes, pueden ser asesinos a sueldo, pueden llevar a sus hijos a bautizar, pero lo que sí se pide es de que el padrino o la madrina, por lo menos un padrino o una madrina, sea un ejemplo de vida católica, que esté yendo a misa todos los días, todos los fines de semana, comulgando. Si no puede comulgar, no puede ser padrino. Si ha recibido la confirmación, que haya recibido la confirmación, la condición también para llevar a bautizar a un niño como padrino o madrina. De los papás no pedimos nada. Ahora esta nieta, si está casada por la iglesia, puede también recibir el sacramento de la confirmación siendo adulto, no hay problema. Si no está casada por la iglesia, pues primeramente que busque casarse por la iglesia y después podrá recibir el sacramento de la confirmación, porque no puede recibir el sacramento de la confirmación mientras está viviendo en una situación de pecado. Entonces primero debe de casarse, ¿ok? Gracias. Padre, pues mire, ya se nos terminó el tiempo y nos quedó por aquí una pregunta que nos hicieron en Facebook. Échatela y... Alberto Meraz dice, ¿por qué los católicos adoran más a la Virgen de Guadalupe que a Cristo Jesús? No, mi querido Alberto, estás equivocado. No adoramos a la Virgen. Ya mañana te platicaré, pero no. Adorar es solamente a Dios. Sin embargo, tenemos tantos santos a los que veneramos y tomamos como ejemplo. Y no adoramos a la Virgen de Guadalupe. Es nuestra amiga, nuestra madre, nuestra intercesora, pero Dios es único y a Dios adoramos. ¿Ok? Gracias, mi querido Alberto. Gracias por participar y seguir fiel a este programa. Ya como que siento que te quiero, fíjate. Ok. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que les vaya muy bien. Gracias, Padre. Un gusto saludarlo el día de hoy. Gracias a ustedes también, a todos por su fiel sintonía. Sigan en sintonía de esta horario de bendición. Unidos por Cristo y María. Bendiciones. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.